0.2%. Gracias, señor. Bien, tiene la palabra hasta por 2 minutos el diputado Gerardo Fernández Noroña. La cara. Aclaré que haría uso de 5 minutos, no de 2, porque fue el acuerdo del Pleno y a ese me atengo. Y lamento la majadería frente a mi gentileza del empleado Cordero que avienta las flores. Yo soy muy definido y además aquí no hay homofobia, así es que no se preocupe en ese sentido, es una gentileza de mi parte. Porque solo falta que el PRI y el PAN pongan música de violines a esta supuesta comparecencia, absolutamente simulada. Es una vergüenza que el legislativo se preste a estas cosas. 2 minutos de pregunta, 1 minuto de réplica, suavecito. ¿Por qué le tienen miedo al empleado Cordero? Nosotros aprobamos el presupuesto. ¿Le tienen miedo por la defensa del presupuesto de los gobernadores, de los alcaldes, de los proyectos sociales? Es dinero del pueblo, es dinero que nosotros deberíamos cuidar, es dinero que nosotros deberíamos ejercer para que se aplicara con escrupulosidad. Y ahí se le está haciendo, oh, señor secretario, o sea, qué espectáculo, qué falta de seriedad, de verdad. ¿Cómo podemos ser un poder del Estado mexicano teniendo ese comportamiento? Le pregunto, empleado Cordero, ¿va a vetar Calderón el presupuesto si se baja el impuesto del IVA? Y me espero además, porque parece que está distraído, acostumbran distraerse, porque luego por eso no saben ni qué contestar o no contestan nada. ¿Van a vetar si se baja el IVA de 16 a 15? ¿Van a vetar si se da presupuesto para una nueva empresa que sustituya a Luz y Fuerza? ¿Van a vetarlo si se le da más dinero a educación? Porque dijiste, ahora que acudiste a la Cámara, que el gasto social era el acento, más de 10% al Ejército, casi 10% a la Marina, casi 6% a Seguridad Pública. Qué contradicción más absoluta. Te digo, empleado es un mentiroso. Mentiroso, según el diccionario de la Real Academia Española, es el que usa mentiras. Y mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. ¿Por qué manifiestas lo contrario de lo que sabes? ¿Por qué manifiestas lo contrario de lo que piensas? ¿Por qué manifiestas lo contrario de lo que crees? Dijo Calderón que el 80% de nuestra economía depende del comercio exterior con Estados Unidos. ¿Qué están haciendo para modificar esta dependencia? ¿Cuáles son las medidas económicas para fortalecer la planta productiva del campo y la ciudad, la empresa nacional, generar empleo, sacar a la población de la miseria y hambre y desesperanza? Hay 40 millones que ganan $1 al día. Te pregunto, ¿cuántos ganan $1 al día? Te pregunto cuál es el número, vuelvo a esperar porque está ocupado el empleado y entonces se me distrae mucho y luego, reitero, no me contestan. ¿Cuántos pobres hay en el país? Según cifras del Banco Mundial, no mías, México contribuyó con el 60% de los nuevos pobres en América Latina, 10% de los nuevos pobres en todo el mundo. ¿Ese es su combate a la pobreza? ¿Cómo resuelven ese tipo de cosas? El Banco Mundial, vuelvo a insistir, no es un dato mío. Dice la CEPAL que tenemos el último lugar en recaudación, cuando vienes a presumir que tenemos una mejoría en la recaudación de impuestos que hay en el país. Te pregunto, cuando habla Calderón del programa de preservación del empleo, ¿al empleo de quién se refiere? Y te pregunto también, cuando dice del empleo temporal de 450,000 trabajadores, dice que están limpiando carreteras, zonas arqueológicas, abriendo brechas contra fuego. Te pregunto si esto le van a ofrecer a los pilotos de Mexicana y a las sobrecargos de Mexicana, o a los electricistas del ESME o a los mineros de Cananea. Dicen ustedes también que han hecho el programa más agresivo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Me podrías explicar a qué te refieres? Porque las pequeñas y medianas empresas están prácticamente quebradas en el país. Dicen que van a destinar, que han destinado 20% de todas sus compras a pymes. ¿Me podrías dar los datos? Porque tengo la sospecha de que son los panistas al cobijo del poder los que están recibiendo estos contratos. ¿Me podrías decir como a qué pymes han estado comprándole producción? Luego dicen que tienen un muy importante programa de sustitución de electrodomésticos y de renovación del parque vehicular. ¿Se refieren a la sustitución de electrodomésticos en la casa de los que gobiernan con Calderón, Cordero? O sea, compraron pantallas de tercera dimensión, compraron
camionetas blindadas, ¿es a esto a lo que se refiere? Porque la población ni a carro llega, te comunico, Yo no veo de dónde saquen que están haciendo un programa de sustitución vehicular y de sustitución de electrodomésticos cuando la inmensa mayoría de la gente está en la pobreza más absoluta y en el desempleo. Luego, dice que para proteger el ingreso de las familias, el gobierno federal congeló los precios de gasolinas y redujo en 10% el precio del gas. ¿En qué país fue eso? Llevamos 9 aumentos de gasolina en lo que va del año. Va por el de septiembre, es el 10º. Dice que hay sequía, llueve, dice que congelan el precio y hay 10 aumentos. ¿De qué están hablando? Y luego hablan que han hecho el programa de infraestructura más grande en la historia contemporánea de México. No te vayas a Veracruz por carretera porque no vas a llegar, empleado, Cordero. Y te vas a dar cuenta de lo que miente Calderón. Las carreteras están hechas una desgracia. Cualquiera de los legisladores que usamos las carreteras y la población del país sabe que están como para jugar golf en ella. Deberían hacer campos de golf a lo largo y ancho del territorio de las carreteras del país, pues son una desgracia. Termino planteándote que me pudieras explicar por qué México lidera el empobrecimiento, como ya di una cifra, y te pregunto de manera puntual cuál es el número de mexicanos que ganan menos de 1,000 pesos al mes, cuál es el número de mexicanos que ganan menos de 5,000 pesos al mes y por qué, teniendo un ingreso per cápita de 130,000 pesos anuales, la mayoría de los mexicanos no llega ni a la 10ª parte de ese ingreso. 130,000 per cápita quedaría para pagarle a los mexicanos más de 10,000 pesos mensuales. Y se me acabó el tiempo, pero te adelanto rápido, te dejo una lista de todos los que no pagan impuestos. Calderón declaró que no pagaban desde el año pasado cuando estaba el asunto del IVA. Está Slim, está por supuesto el Grupo México, que tiene Cananea Pasta de Conchos, está Baileres, está el Grupo Electra, están aquí, te paso una lista, 43, para que pongamos orden en estos que son los grandes evasores que hay en el país. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta, del Partido Verde. Por sus respuestas, señor secretario. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor secretario hasta por 14 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, mencionar que mucho del paquete económico que están anunciando en Estados Unidos, muchas de estas medidas las ha instrumentado la economía mexicana desde hace 2 años como parte del paquete política contracíclica que se presentó al país y que nos ayudó a mitigar los efectos de la crisis. Estamos hablando de deducción de inversiones en capital. Ese es algo que nuestro sistema tributario contempla desde hace algunos años y que sin ninguna duda es un factor importante de competitividad y de una política fiscal que alienta la inversión. En términos de la inversión en infraestructura, también tenemos un paquete probablemente mayor al que anunció el presidente Obama, que anunció $50,000 millones en 6 años. Bueno, pues en México estamos invirtiendo en infraestructura ya cerca de 600,000 millones de pesos anuales en infraestructura. De manera que estamos muy en línea e inclusive en términos de política y de montos mejor que el paquete económico que se anunció en los Estados Unidos. Mencionar que desde luego, diputado, estamos en la mejor disposición de sentarnos a diseñar cuál debe ser la política pública y de dónde deben salir los recursos para poder enfrentar los desastres naturales que cada vez van a ser más y más frecuentes en nuestro país y que ya lo son. De manera que nosotros saludamos esa iniciativa y la vemos con muy buen ánimo y muy buenos ojos. En términos de transparencia y rendición de cuentas, mencionar que se ha avanzado mucho y que la Secretaría de Hacienda ha seguido avanzando en su agenda. Se avanzó muchísimo al inicio de esta administración en transparentar los fideicomisos. En esta administración se cerraron
pues cerca del 60% de los fideicomisos existentes, y los fideicomisos que se mantienen son los fideicomisos correspondientes a los fondos de estabilización, a los fondos de seguro catastrófico del Seguro Popular, algunos fondos de federalización, en fin, y todos estos fondos se pueden consultar en Internet. En Internet están los saldos, están los ingresos, están los egresos, están los rendimientos, están las reglas de operación de este fideicomiso, así como las decisiones que se han tomado en ese sentido. También en términos de rendición de cuentas, el gobierno federal ha avanzado en la presupuestación basada en resultados. Ya casi todos los programas tienen algún tipo de evaluación, ya sea realizada directamente por el Coneval o realizada por algún experto externo, de manera que eso nos permite tener una mayor información a la hora de diseñar el presupuesto y de diseñar la política pública. Países que han emprendido esfuerzos como el nuestro han tardado más de 10 años en tener un sistema de presupuestación basado en resultados maduro. Nosotros llevamos 4 años y ya tenemos buenos resultados, ya estamos utilizando la evaluación de los programas para el diseño de los presupuestos de los años subsecuentes, así como también mencionar que todas estas evaluaciones son públicas y hay un sistema de reporte de indicadores que también es público. En tema de la parte de armonización contable, que fue una disposición constitucional, posteriormente se aprobó la ley y se ha venido avanzando de acuerdo a calendario de manera muy importante, y todas las metas se han cumplido en términos de ir teniendo una armonización contable, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos de los estados y la contabilidad de los municipios. En ese sentido también, en términos de la transparencia del gasto federalizado, bueno, se están haciendo esfuerzos importantes para coadyuvar a que las entidades federativas también puedan ir avanzando en su agenda de transparencia y rendición de cuentas. Mencionar la invitación que también hace el Partido de la Revolución Democrática. Desde luego que está también en nuestro ánimo tener un sistema tributario que elimine los privilegios. Sí creo que hay que tener una discusión seria al respecto, pero yo creo que también hay que terminar con algunos mitos que se han generado alrededor del presupuesto de gastos fiscales, y eso solo se puede hacer si se lleva a cabo una discusión responsable, como estoy seguro se ha llevado a cabo en la Comisión Especial en esta Cámara de Diputados, y en la cual estamos en la mejor disposición de seguir participando y de participar en los trabajos de esta comisión. En términos de lavado de dinero, creo que es pertinente explicar cuál es el proceso de las acciones para prevenir el lavado de dinero. Tiene básicamente 3 componentes. El primero de estos componentes es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda junto con algunos de sus desconcentrados y descentralizados, que básicamente consiste en hacer el análisis financiero de alguna operación financiera que pudiera conducir a un ilícito de tema de lavado de dinero. Es decir, en base a la información que nos reportan las instituciones financieras nacionales, se detecta qué operaciones se pueden considerar sospechosas y se procede a llevar a cabo una investigación. Si como consecuencia de esta investigación se tiene cierta evidencia de que potencialmente esto puede ser un delito de lavado de dinero, esta investigación financiera se envía a las instancias correspondientes, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, y ellos son los que hacen la investigación criminal basado en la información financiera que se llevó a cabo en la Secretaría de Hacienda. Hasta ahí termina la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enviar el análisis financiero a las instancias correspondientes para que puedan hacer la investigación criminal. Y es en base a esa investigación criminal donde se determina si efectivamente hay vínculos entre la operación reportada y hay vínculos con organizaciones criminales, si los titulares de esas cuentas hay evidencia de que son parte de esas organizaciones criminales. Y la tercera parte de una investigación de lavado de dinero es ya la judicialización de este caso, es decir, ya es la Procuraduría General de la República la que tiene que presentar ante las autoridades correspondientes a las personas acusadas de este hecho para que proceda la sentencia y posteriormente el aseguramiento e incautación de los bienes de estos delincuentes. Mencionar también que una vez que se tiene evidencia de la información, el análisis criminal coincide o soporta el análisis financiero, si la Unidad de Inteligencia Financiera presenta la denuncia correspondiente a la Procuraduría
General de la República. Decir que en temas de, pues básicamente de denuncias presentadas ante la autoridad correspondiente, en lo que va a la administración, las denuncias ascienden a un monto de 36,000 millones de pesos, en lo que va